El tema de hoy, en la asignatura de Historia, las diferencias políticas entre los liberales y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz, parte 2. Después del exilio de Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz es elegido presidente en 1877. Lo siguió Manuel González antes de que Porfirio Díaz fuera elegido nuevamente y comenzara así su dictadura. Como actividad, aprovechando que estamos viendo los cuadros sinópticos en la asignatura de español, vamos a elaborar uno donde exprese lo que se logró mediante estos primeros gobiernos de los personajes que se mencionan con anterioridad. Vamos a utilizar como título Gobierno de y el nombre de los personajes, y entre los conceptos clave, relaciones diplomáticas, mientras que el otro sería instituciones y construcciones de relevancia. De acuerdo a los términos que les había expuesto, lo debieron haber acomodado más o menos de la siguiente manera: gobiernos de Porfirio Díaz y Manuel González, además de relaciones diplomáticas, instituciones y construcciones de relevancia. Para poder armar nuestro cuadro sinóptico es necesario que leamos la segunda parte de este texto, donde nos dice que Porfirio Díaz fue elegido presidente y asumió el cargo en 1877. Los primeros años de gobierno fueron de ajustes y búsqueda de la paz. Consiguió aliarse con más grupos y fortalecer su poder mediante la conciliación. Por ejemplo, pactó con los caciques regionales. Aquí tenemos una parte de las respuestas que debemos de poner. Puso hombres de confianza al mando del ejército. El ejército ha sido fundamental para mantener el orden y la paz en las historias de los países. También trató de unificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la iglesia y los conservadores. Aquí tenemos uno más. También es necesario decir que Porfirio Díaz era un religioso devoto. El primer periodo presidencial de Díaz culminó en 1880. Después le siguió Manuel González. Como eran aliados muy cercanos, estuvieron en constante comunicación y continuó la reorganización del país. Se construyeron vías férreas. Uno de los principales transportes de la época fue el ferrocarril. Se creó el Banco Nacional de México. Se reabrió el Colegio Militar. Se firmó el Tratado de Límites con Guatemala, que es un país vecino. Se estableció la primera fábrica de armas aquí en México y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. Lo único que les falta hacer es organizar cuáles corresponden a relaciones diplomáticas y cuáles se refieren a instituciones o construcciones importantes. Su cuadro sinóptico debió haber quedado más o menos de la siguiente manera. En relaciones diplomáticas tenemos los pactos con caciques, gente de confianza en el ejército, reconciliación con la iglesia y el gobierno, además de los liberales, el Tratado de los Límites con Guatemala, mejores relaciones con Estados Unidos y Europa. Y en la parte de instituciones y construcciones de relevancia tenemos la construcción de vías férreas, creación del Banco Nacional de México, la reapertura del Colegio Militar, la primera fábrica de armas en México. Y es así como llegamos al fin de esta revisión. Nos vemos próximamente.